Los juegos de Sonic hechos por aficionados llevan con nosotros bastante tiempo, casi a la par de la existencia del erizo, por lo que han sido más de 30 años recibiendo títulos de toda índole y clase, tanto 2D como 3D. Claro, actualmente los fangames de la mascota de Sega están llegando a unas cotas de calidad increíbles, pero en sus inicios no era así, siendo muchos más modestos. Uno de los más reconocidos fue el Sonic Robo Blast, creado por Sonicu en 1998, no confundir con Sonic Robo Blast 2, que es el 3D. Obviamente, lo que en aquella época podría haber sido una maravilla, ahora da pena ajena de solo mirarlo. Pero tranquilos, hay remedio para eso, porque se ha hecho un remake de este legendario videojuego adaptado a nuestros tiempos. ¿Cómo les quedó? Pues vamos a verlo. Sin más preámbulo, comenzamos. Sonic Robo Blast Now How Cost es un remake del ya lejano y antiguo fangame de 1998, con un lavado de cara que lo hace irreconocible, pero que era necesario. El mismo fue elaborado por Snick junto a otros colaboradores en el año 2020, utilizando para ello el Core Framework Plus y presentado en el 6 de ese mismo año. Aunque la idea era tener al trío característico Sonic, Tails y Knuckles, en esta demostración solo podemos jugar con Sonic. Solo tenemos a nuestra disposición un escenario dividido en dos actos, llamado Knockout Coast Zone, de allí el nombre de esta demostración. Antes de que veamos más en profundidad el juego, debo decir que nunca jugué al Sonic Robo Blast original. Con esto aclarado, seguimos. El remake luce unos bellos gráficos y animaciones 2D, en forma pixelar que tanto nos gusta a los amantes de los juegos dibujados, aunque en la intro se nota que Sonic está hecho por computadora. No puedo decir que los gráficos están inspirados en la versión original, porque lo dudo mucho. Sin embargo, el cambio es inmenso. De hecho, salvo detalles, más que un remake parece un juego nuevo, aunque en ciertos momentos me hace recordar un poco a Sonic Galactic. Pero hay que decirlo, luce estupendo. Los escenarios están bien hechos y tienen mucho color sin llegar a estar demasiado sobrecargados. Y como en la mayoría de los casos, reflejan múltiples planos de scroll en el cielo. Eso sí, todo es puro 2D. La música suena muy bien. Sin embargo, tengo una duda. Supuestamente, estos son temas sacados la mayoría del Sonic Robo Blast 2. Si pertenecen a ese fangame, agradezco me lo digan en los comentarios. De todas formas, están muy logradas, sobre todo la del segundo acto. Igual pasa con los efectos de sonido. Aparte de los típicos de los juegos de Sonic, también están los de las cascadas, entre otros. El control es bastante básico, un solo botón para el salto y nada más. Igual pasa con los movimientos, solo dos, el Spin Dash y el otro es nuevo para esta ocasión, pero no sé cómo se llama. Es una especie de impulso en el aire. Es bueno para llegar más lejos o esquivar objetos, pero te deja vulnerable. Existen tres escudos nuevos, una especie de tornado que te permite flotar en el aire por unos instantes, el magnético que atrae los anillos y te permite hacer Omni Attack o ataque teledirigido a los enemigos, y el último es una especie de mezcla entre fuego y burbuja. Al final de cada escenario nos espera un jefe. El primero es un remake del primer boss del Robo Blast original, y el segundo es Robotnik. Pude notar que en este juego existen unas palmeras catapultas, parecidas a las del Ron Hack Pantufa de Car. Luego me enteré que en este fangame colabora Badapega, el creador de esa modificación. Ahora tiene sentido. Otro detalle es que puedes poner el sprite original del primer Robo Blast, aunque déjame decirte que es una pesadilla manejarlo. En fin, poco más que decir de un remake excelente. En conclusión, un grandísimo lavado de cara a un fangame que ya tiene casi 3 décadas de antigüedad.
sinceramente le hacía falta. Ahora resta esperar que el proyecto se termine, si es que lo hace. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este excelente remake del Sonic Robo Blast? ¿Prefieres el original? ¿Estás hablando en serio? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, había que ser un valiente para jugar esto en la época. ¡Yay! Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.